también es la capital de un país que ya no existe. En aquel año, Thomas Masaryk constituyó la nueva república. A ver cómo lo hago esto con una mano. Estoy en Praga y además de muchas cosas, también es la capital de un país que ya no existe, pero todavía queda algo de ello. Y en este vídeo te quería explicar un poquito cómo era o cómo cuentan que era. Pero lo primero es un café que necesito porque acabo de llegar. Sí, ya sé que no es una de las cafeterías con más tradición, pero es una de mis favoritas, no sé por qué. Se está a gusto y normalmente tienes mucho espacio y demás. Me gusta Costa Café, la verdad, hay que decirlo. Checoslovaquia nació en el siglo XX, al principio del siglo XX, concretamente en 1918. Y como muchas de las cosas que surgieron en esa época, después de una guerra, y con mucha improvisación, según algunos. En aquel año, Thomas Masaryk constituyó la nueva república. Lo curioso es que lo hizo desde Estados Unidos, mientras que sus aliados lo hicieron, ahora sí, desde aquí, desde Praga y desde París. El país era nuevo, o quizás no tanto. Lo que sí es cierto es que era una unión un tanto desigual. Por un lado, los checos traían educación e industria, y los eslovacos quizás una cultura más campesina, algo un poquito más tradicional. Era una unión que, como digo, un tanto desigual, pero funcionó, pero solo por un tiempo. La vida en Checoslovaquia tenía sabores únicos y una es esto, una kofola. Era la Coca-Cola de aquí, porque en ese momento, pues lógicamente no podía llegar a Coca-Cola. Eso sí, no esperes que sea nada similar. De hecho, a mí no me gusta, pero bueno, lo he comprado por el vídeo. A ver cómo lo hago esto con una mano. Vamos a ver. Esto es como que parece Coca-Cola, pero es que el sabor no te esperas que sea así, es decir, no se puede describir. Y eso pues continúa siendo una señal de identidad, como las placas que todavía puedes ver con el nombre checoslovensko, o como incluso muchas canciones con otros idiomas, que los hay. Hoy en día prácticamente nadie piensa en ese país, pero lo sí es cierto es que todavía, y como acabamos de ver y como hemos visto en este vídeo, todavía incluso podemos ver esos rastros, ese rastro, esa señal de lo que fue un día este lugar. Podríamos decir que Checoslovaquia era un país con dos capitales, Praga y Bratislava. Aunque Bratislava tenía su autonomía, realmente las decisiones estaban aquí, en esta ciudad. Y eso creó tensiones. Al principio, muy poquitas, de una forma muy suave, pero eso se fue agudizando con el tiempo. Y cuando llegó el momento de la caída del régimen comunista, surgió la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Seguimos juntos o no? La vida podía parecer tranquila, tenías trabajo asegurado, tenías, quizás con suerte, al menos hasta una casa del campo, pero no pasaba de ahí. Todo estaba rodeado de normas, silencios, límites. Por ejemplo, salir del país es imposible. Quizás algún otro país de la esfera, pero eso siempre que
te lo aprobas y no era nada común. Si decías algo incómodo y te escuchaban, podías tener problemas, y ese te escuchaban podía venir de un vecino o podía venir de una persona cercana. Muchos checos recuerdan cómo en esos momentos se hablaba en voz baja, y eso es algo que yo creo que tienen muy metido dentro de la cabeza, pero eso es una percepción personal ya. Every time I'm down, yeah, you make me smile, you're the solution. En aquella época, si querías ver algo del mundo occidental, tenías que tener suerte para intentar coger la televisión austríaca. No era nada asegurado, pero lo podías intentar. Es decir, era un país con las ventanas cerradas, y la llave de esas ventanas no la tenía la gente, la tenía otro. Y así fue como en 1993 estos dos países se separaron. Ahora son países distintos, cada uno con sus cosas. Lo que sí es cierto es que ese país que llamamos Checoslovaquia, de alguna forma sigue por ahí, escondido. Y ya en el hotel, algunas desapariciones, como veis, no fueron trágicas, como es el caso. Lo que sí es cierto es que algunos lo ponen como ejemplo, otros hablan de que no fue todo lo correcto que se debería, algunos se quejan de que no hubo mucha participación ciudadana. El caso es que esta es una de esas heridas que tiene Europa, que quizás no se habla tanto, y es un ejemplo de cómo una herida puede curarse, porque realmente es lo que ocurre. Creo que ahora mismo la gente aquí está mucho más contenta con la situación actual que en otras circunstancias de otras épocas, que le viene muy largo a la mayoría. Por lo menos así es lo que me llega de lo que veo aquí. Pero quería hacer este vídeo quizás porque terminar una serie como esta en Praga para mí siempre es un honor, y quería hablar también de Checoslovaquia en el canal. Así que, si de alguna forma puede ser un homenaje a aquello, pues que este vídeo sirva como tal. Así que desde aquí, que sirva un pequeño homenaje a aquel país desde, bueno, no desde Praga, porque estoy a 30 kilómetros, pero por lo menos muy cerquita. Esta serie ha tenido un poquito de todo y ha tenido una decisión que os la contaré en el próximo vídeo. Así que te veo dentro, te veo dentro muy poco, no dentro, es que estaba editando para, en fin, te veo dentro muy poco. Con esa decisión te la voy a contar. Hasta pronto.